¿Alguna consulta de la semana pasada? ¿Nada? ¿Nada de nada? A mí, yo tengo una duda. Salvo a mí, ¿otra consulta? ¿Alguien que tiene otra consulta? ¿Nadie? Dale, Vic. Estoy leyendo el tema de fascia axilar en comillas, pero lo divide en láminas. ¿De fascias de qué? La fascia axilar. Sí. Y lo divide en láminas, y la verdad que no entendí. Divide una lámina profunda y una lámina superficial dentro de una fascia profunda. Y ahí nombra ligamento suspensorio, pero no entiendo. Mira, hoy es martes. El miércoles o jueves o viernes por ahí subí un video al grupo de una demostración cadavérica, donde lo explica Fede, bien. Lo que pasa es que tendría que saltar y hacerte un dibujo allá. Pero es un tema que se toma, cómo se forma la fosa axilar, el hueco de la axila, digamos el piso de la fosa axilar, y de dónde tiene dependencias lo que es el ligamento suspensorio de la axila. Para que sepan, ese tema es un tema difícil de imaginar cuando está en el texto. Básicamente el ligamento suspensorio de la axila depende del subclavio y del pectoral menor, es la fascia que los rodea por ambos lados. Eso es lo que suspende la fase, la base de la fosa axilar, pero las fases que forman la fosa axilar dependen de los músculos como el dorsal ancho, que es pared posterior, y el pectoral mayor, que es pared anterior. De todas formas, Abril, fíjate después de mirar ese videito, si te queda consulta me la vas a hacer, ¿vale? Yo esta semana tengo que preparar un final y por lo que seguro a la noche voy a estar subiendo algunos videos que he hecho otros años, así que si quieren verlos, los veo. Entre ellos está ese. Creo que es subí un video de una demostración cadavérica de hombro, no es el primero, es el segundo. En la última parte hablamos de ese tema. Bueno, ahora sí hablamos de antebrazo, ¿ok? La idea de hoy es abarcar en lo posible todo el temario que es para este trabajo práctico. Este TP ustedes tienen que ver hombro, codo y antebrazo. El problema de antebrazo es que se continúa hacia mano y túnel del carpo. De hecho, muchos de los músculos que vamos a ver en antebrazo se continúan, tienen nombre de dedos, o sea, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, o sea que el tendón continúa, no es que se termine. Entonces eso nos imposibilita a veces hablar de algunas cosas. De todas formas, la idea de hoy es centrarnos en miología. Se dieron cuenta que el plexo braquial era importante. La semana pasada yo les dije que sí o sí tenían que saber plexo braquial. Imagino que o lo dibujaron o lo trabajaron en el trabajo práctico. Seguramente pudieron identificar las ramas terminales, que es lo más importante que tendrían que ver, fascículos y troncos, y todo lo que es miología del hombro. Ahora es importante vasos y nervios, pero si no identifican los músculos es abismal, o sea, se nota demasiado en el momento del parcial, ¿ok? Ahora vamos a decir dos cositas. La semana pasada quedamos en que íbamos a empezar con las imágenes del museo y que después íbamos a, si nos daba el tiempo, ir viendo la presentación que preparé yo. Les vuelvo a repetir, si ustedes me preguntan algo, vemos ese algo que ustedes me están preguntando, siempre apuntando al trabajo práctico, no a la parte teórica, ¿ok? Entonces, si tuviese que elegir un tema, vamos a hacer una cosa acá, para estudiar esta semana, sería músculos, pero no de la forma en que por ahí ustedes imaginan que es leer músculos, sino que sencillamente vamos a hacer sino que identificarlos más que leerlos. Porque si ustedes no identifican los músculos, es probable que ustedes no identifiquen los vasos y los nervios que son importantes para este TP, ¿ok? Ahora nos vamos a dar cuenta que si el tema en hombro lo podíamos desglosar, o sea, podíamos hablar de músculos y después de vasos y de nervios, pero acá es todo medio que lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero se identifican en conjunto. Yo ayer vine y tomé algunas fotos para que trabajemos hoy. Por ejemplo,
Ustedes me dijeron que preferían que viésemos esto y después si daba tiempo en la presentación, así que voy a ir con esa idea. ¿Quiénes no vinieron la semana pasada? Ok, o sea que el resto sabe que habíamos quedado en eso. Bueno, entonces, por ejemplo esto. Si nosotros vemos este preparado, nos damos cuenta, otra consulta, ¿quiénes no estudiaron hoy? O sea, no estudiaron para el TTP. ¿Quiénes todavía no estudiaron antebrazo y brazo? Ok, el resto estudió. Recuerden que para avanzar en esta actividad tienen que haber estudiado para haber venido, tienen que haber tenido mínimamente un tiempo de procesamiento de algunas cosas porque como nosotros nos enfocamos en el práctico, ustedes mínimamente tendrían que hacerle ruido a los nombres, si no, no lo van a aprovechar. En este frasco, por ejemplo, podemos ver que claramente es una vista ¿qué? ¿De qué? Es una vista posterior del antebrazo, ok. Siempre uno describe todo. Es una vista posterior del antebrazo y de mano, perfecto. Eso, ¿me podrías? Buenas tardes. ¿Me podrías apagar la luz? No, apagar las cosas. Gracias. Hoy vamos a tratar de enfocarnos un poco en cómo se escribe un preparado, ¿ok? Siempre los preparados de museo específicamente están hechos para mostrarles algo, no es que... ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, acá claramente vemos que tiene un contenido vascular que está pintado. Si bien es cierto, a veces el preparado no es solamente de vasos, tiene varias cosas que se van mostrando en ese frasco. A veces nosotros lo que hacemos es analizar, por ejemplo, el codo o la primera parte del preparado y no hacemos una visión completa. ¿Okay? Ahora con un par de imágenes lo vamos a ir trabajando. Primero, esto sería una vista posterior de una región antebraquial o del antebrazo, de la muñeca y la mano. Nosotros no podemos, siempre se olvidan referirse a la muñeca. No sé por qué, pero siempre se olvidan referirse a la muñeca. Y vemos un poquitito de codo. Entonces siempre en mente antebrazo siempre tener en mente que esto es la muñeca, es la unión entre lo que sería el carpo, que son los huesos que continúan después, o que sería la primera parte de la mano, y el antebrazo. Entonces esto sería una vista posterior y nosotros acá tenemos el primer inconveniente, que vamos a tener que definir si es un derecho o izquierdo. Ustedes saben que para definir algo, si es derecho o izquierdo, lo primero que tenemos que hacer es tener una estructura que nos oriente en las tres dimensiones, o sea, que sea superior e inferior, lateral medial o anterior y posterior. Con que tengamos una estructura que nos logre identificar eso, ya podemos saber si es derecho o izquierdo. Intuitivamente, para ustedes, ¿esto es derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿ok? Vamos a pensar en estructuras que identifiquemos. Por ejemplo, no dije que sea izquierdo. Ustedes dicen que es izquierdo, vamos a asegurarnos. ¿Alguien sabe qué son esos músculos que están acá? Primero, ¿estamos todos de acuerdo que es una vista posterior? Sí. Ok. ¿Por qué es posterior? En la evaluación o en su trajín como estudiantes, su trayectoria como estudiantes de anatomía, siempre tienen que pasar de una descripción plana a fundamentar por relaciones qué cosas están viendo. Por ejemplo, si yo digo que esto es superior, inmediatamente antes de que me pregunten por qué, yo le digo, esto es superior porque veo la región del codo, esto es inferior porque veo la región de la muñeca o de la mano, esto es derecho por esto es izquierdo por esto. Y esto es una vista posterior porque veo el dorso de la mano, por ejemplo. ¿Okay? No es claramente la palma de la mano. O sea, siempre esto que yo les estoy diciendo es abismal entre un estudiante que es descriptivo y otro que más o menos domina el tema. Porque yo puedo decir es una vista posterior y me quedo callado. O puedo decir esto es una vista posterior porque veo el dorso de la mano. ¿Ok? Ahora vamos a meternos en los músculos. Pensemos en otra justificación de que es posterior y no es anterior. Estos dos músculos que mostré, ¿cuáles serían? ¿Estos que están acá? Perfecto. Entonces nosotros primero tenemos que saber, yo sé que hay gente que no estudió, pero les recuerdo que la idea es que ustedes más o menos tengan parámetros y se lleven en función de lo que saben, herramientas para el práctico. Nosotros tenemos un antebrazo posterior y nosotros sabemos que cuántos planos tiene el antebrazo en cuanto a los músculos. En el antebrazo nos importa muchísimo saber cuántos planos son. ¿Cuántos planos hay en antebrazo posterior? En principio hay 3 compartimientos. En el compartimiento posterior, ¿cuántos planos habría?
Vamos, ok. A ver, si pensamos que fuesen dos, ¿cuántos serían? ¿Cuáles serían los planos? Ok, hay una superficial, hay una lateral y una profunda. O sea que podemos decir que hay un plano superficial y uno profundo y hay un compartimiento lateral, o no un compartimiento, sino una región o grupo muscular lateral. O sea que hay textos que nos separan toda la región posterior en tres regiones: superficial, profundo y lateral. Cuando yo les pregunto, o ven ustedes esto, ¿qué creen que estamos viendo? Por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué región estamos viendo? ¿O qué grupo muscular estamos viendo? ¿La lateral, la superficial o la profunda? La superficial, perfecto. Si es la superficial, yo mínimamente tengo que saber qué músculos hay en la superficial. Levanten la mano los que estudiaron los músculos del antebrazo. Ok, podemos avanzar. En la región posterior del antebrazo es la que ustedes menos saben en cuanto a locomotor. No sé por qué, pero es la más difícil, porque siempre empiezan por la anterior. Y como sabrán, en la anterior hay un montón, y en la posterior ya no llegan porque no sé, no hay tiempo, no hay memoria, no sé, están cansados, en fin. Nunca llegan a la posterior. En la región posterior nosotros tenemos principalmente tres grupos musculares: superficial, profundo y lateral. En la superficial tenemos 4 músculos y en la profunda también tenemos 4 músculos. Cuando Emiliano era, ¿no? No, Emanuel. Emanuel dice que estos que están acá son claramente 2 músculos que no voy a ver en la región anterior de antebrazo y que son de la región posterior. ¿Pero de qué grupo muscular? ¿Del superficial, del profundo o del lateral? Del profundo. Y él dijo que eran abductor y extensor del pulgar, que serían esos dos. O sea, tenemos una particularidad, que el plano superficial son estos músculos y en el antebrazo posterior voy a ver cómo 2 de ellos del plano profundo van a irse a hacer en dirección al pulgar, como se está viendo acá. No solamente van en dirección al pulgar, sino que van a ir en dirección del pulgar y hacia lateral, porque el pulgar siempre está lateral. Supongamos que no puedo ver después de la muñeca, o sea, solamente hasta acá. Solamente viendo estos 2 músculos, yo ya me doy cuenta que es posterior y que esto sería lateral, porque estos músculos van a ir al pulgar, ¿ok? Ahí tenemos otra justificación. Pero estamos complicándola un poquito porque por ahí podríamos decir que esto es el dorso de la mano y ya con eso decíamos que era posterior. ¿Y qué músculos podemos identificar acá que son del plano superficial y posterior del antebrazo? Dijimos que ¿cuántos músculos eran en el plano superficial? 4. Entonces, si esto es lateral, yo tendría que identificar 4 músculos acá. El primero y más superior, ¿cuál sería? El anconio, ¿ok? Primero, vamos a empezar de medial a lateral o de lateral a medial. Y esto es un problema porque ustedes siempre se estudian el brazo derecho. Los atlas tienen siempre el derecho, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de eso? Ok, ¿y este que dijimos que era derecho o izquierdo? Ok, primer conflicto, o sea que ya me va a hacer pensar un poquitito más. Entonces uno tiene que ver en el derecho, o si ustedes estudian el derecho, hacer el homólogo al izquierdo. ¿Y qué músculos ustedes saben que son del compartimiento superficial posterior? Enumérenmelos así. El anconio, que es el más cortito y que está al lado del codo. Ese es uno. ¿Otro? El extensor de los dedos. ¿Otro? El extensor cubital del carpo. ¿Y el otro? El extensor del meñique. Ok, perfecto. Si esto es lateral, ustedes saben que el meñique, el dedo menor, va a ser muchísimo más medial. O sea que yo ya sé que si el extensor del meñique va a ser algo, tendría que ser o ese o ese. ¿Sí o no? Y por otro lado, yo sé que el primer músculo es el extensor del meñique. No, el primer músculo sería el que está al lado del hueso. ¿Qué hueso es ese? ¿Ven que ahí se ve un poquito el hueso? Acá, ahí se pixeló. No pude descargar las fotos de mi celular a la compu. Tuve que subirlos al Google Fotos y antes de venir lo tuve que descargar. Así que por eso no se ve tan bien.